Bienvenido a la clase de italiano. En esta ocasión hablaré acerca del alfabeto y números en italiano, el plural, el sustantivo, artículos determinativos, artículos indeterminados. El alfabeto en italiano. La letra A se dice igual como en español. La letra B se dice B en italiano. La letra C se pronuncia C. La letra D se pronuncia como D. La E se pronuncia igual que en español. La F tiene una pronunciación más fuerte, F. La G se pronuncia G. La H se pronuncia H. La I se pronuncia igual que en español. La L también tiene un sonido fuerte. L. La M, M. La N, N. La O se dice igual que en español. La P se pronuncia pi. La Q se pronuncia como Q igual. La R se pronuncia igual que en español. La S sí tiene un sonido más fuerte. La T se pronuncia como ti. La U se pronuncia igual. La B se pronuncia como VU o VI. Y la Z tiene una pronunciación diferente que la veremos más adelante. Existen las letras extranjeras que se usan en italiano, pero están fuera de su abecedario. Estas son la J, aquí se le dice I lunga. La Y se le dice en italiano Y o Y, muy comúnmente Y. La K es la K. La X es la X. La W es la W. La letra C, como habíamos dicho anteriormente, se pronuncia como si en español dijeras chi. Solo en las vocales e i, che o chi. Ejemplo, cedro, chivo. Con las vocales A o U se pronuncia normalmente como en español. Ejemplo, casa, collo, cucchiaio. La letra H es muda en italiano. Ovi, hamburger. Y se utiliza con el verbo avere. La H con la O, la H con la A y la I, la H con la A y la H con la A, N, N, O. Esto es con el verbo avere. También tiene otras pronunciaciones como ei, ai, a. Cuando se une con la C, su pronunciación es como si fuese una Q. Ejemplo, química, ghiaccio. La Q se pronuncia como Q más una vocal, como dijimos anteriormente. La letra Z se pronuncia como si dijeras en conjunto las letras TS o DZ. Ejemplo, la palabra razza. Hay un sonido más fuerte, razza. Se puede pronunciar razza o también razza. En el idioma italiano existen grupos de letras que se pronuncian con un solo sonido. Grupos formados de dos letras, GL más una vocal que es la I. Se pronuncia como si en español pronunciaras la doble L, sonido suave. Egli, foglia, excepto negligenza, glicine o glicerina. Grupos formados de tres letras, con el ejemplo de la GLI más una vocal. Sveglia, moglie, coniglio.
En el caso de la CH, en el grupo formado de dos letras, podemos pronunciarlo de la siguiente manera cuando va seguido de EI. Ejemplo, Kela. Se pronuncia como si dijéramos en español la Q. Química. También es CHI. Química. Para el grupo formado de tres letras, con el CHI más otra vocal, se pronuncia de la siguiente manera. Ejemplo, chiave, chiesa, que es iglesia, chiuso, que significa cerrado. Para el grupo formado de dos letras, la letra G con la H más la vocal E y la vocal I se pronuncia de la siguiente manera. Ejemplo, guepardo, guiaya. Para el grupo formado de tres letras con estas mismas letras de GHI más otra vocal se pronuncia de la siguiente manera. Ejemplo, ghiaccio, que es hielo. En el grupo formado de dos letras, las letras S con la C más la vocal E, I, se pronuncia, ejemplo, escenario, sí. Nunca vamos a pronunciar como en español una E delante de la S, porque se escucha mal. Vamos a pronunciarla de la siguiente manera. Escenario, sí. Podemos practicar juntos. Para las mismas letras, pero para el grupo formado de tres letras, SCI más vocal se pronuncia de la siguiente manera. Ejemplo, share, scienza, sciopero. Escuchen que no estoy pronunciando nunca la E delante. Igual como si dijéramos España. No vamos a decir España, sino España. La S tiene un sonido fuerte. Spagna, share, scienza, sciopero, scenario, sì. Para el grupo formado de dos letras, tenemos la C con la I más A, O, la letra U. Ejemplo, chao. Se pronuncia como si estuviésemos pronunciando en español la C con la H. Chao. Chótolo. En el grupo formado de dos letras, para las letras G, I más las vocales A o U, tenemos el siguiente ejemplo. Giardino, gioco, giugno. Igual tenemos las letras, la G con la N se pronuncia como si en español estuviésemos pronunciando la ñ. Ejemplos, podemos ver que campaña se escribe con GN al final, GNA. Y pronunciamos como si estuviese la ñ en español, campaña. Otro ejemplo es añelo, compañí, soño. Aquí tenemos la explicación, como dije anteriormente, de las letras compuestas con las letras GL, que se pronuncia como si en español estuviésemos pronunciando la doble L, folla, sonido suave de la doble L. Las letras CH en conjunto con la vocal I se pronuncia como si en español estuviésemos pronunciando ki, chiesa, química. Cuando pronunciamos la S con la C, cuando está delante de una palabra, como dije anteriormente, no pronunciaremos la letra E en ningún momento. Ejemplo, ciencia, chi. La G con la N se pronuncia como la ñ en español. Ejemplo, soño, España, campaña, compañí, añelo. Ahora tenemos los números en italiano. El 1 se pronuncia igual. Luego tenemos el número 2 como due. El 3 no se va a pronunciar como la S al final, sino sin la S. 3. 4. Tiene un sonido fuerte porque tenemos la doble T. 4. Y no se escribe con C, sino con Q. El 5
se pronuncia cinque. El 6, igual que el 3, le quitamos la S al final, 6. El número 7 se pronuncia de la siguiente manera, sette, fuerte porque tiene doble T en medio. Y tenemos que pronunciarla fuerte, sette. El 8 se pronuncia otto. Nove, el número 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Como puedes darte cuenta, hay que pronunciar bien cuando existe la doble letra. Luego tenemos el número 30, igual para decir los demás números con el 30 sería 31, 32, 33, 34, 35, 36 y así. Para el número 40 se pronuncia 40. Igual para los demás números 41, 42, 43, 44, 45 y así sucesivamente. Para el número 50 se pronuncia 50, 51, 52, 53, 54, 55. Para el número 60 se pronuncia 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67. Para el número 70 se pronuncia 70, 71, 72, 73 y así. Para el número 80 se pronuncia 80. Igual como anteriormente pronunciamos para los demás números. 81, 82, 83, 84. Para el número 90 se pronuncia 90. El 100 se pronuncia 100. 200 se pronuncia 200. El 300, 300. Luego 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 2000, 3000, 10.000. ¿Cómo se forma el plural en italiano? Muy importante. El plural indica un cambio de número de uno a más de uno. Por lo tanto, en italiano el plural se forma cambiando la terminación del singular, que es el elemento variable que se encuentra al final de cada palabra y que indica género y número en los sustantivos, modo, tiempo y persona en los verbos. Partiendo de su terminación singular, los sustantivos se dividen en 3 clases, con tantas formaciones plurales como sea posible. Veremos la primera clase. Nombres que terminan en la letra A, sean masculinos o femeninos. Estos nombres en el plural masculino terminarán con la letra I. Ejemplo, il pianista. Pasamos al plural por i pianisti, siempre teniendo en cuenta el pronombre, cambiando de il por i. Y la palabra al final la cambiamos de a por i. Por el contrario, el plural femenino terminará en e, como la montaña, pasamos a le montagne para el plural. El pronombre lo cambiamos de la por le y la terminación de la palabra montaña la cambiamos por montañe. En la segunda clase tenemos los nombres que terminan en la letra E, sean masculinos o femeninos. Estos nombres en el plural masculino terminarán con la letra I.
Ejemplo, il maglione. Cambiamos el pronombre de il por i. Y la terminación de la palabra le cambiamos la letra al final. De e pasa a i. Il maglione, i maglioni. Con el plural femenino, las palabras terminarán en i. La clase termina en e, en singular, pasa a le classi. El pronombre la pasa a le. Y la terminación de la palabra clase pasará a terminar por classi. De e pasa a i. En el grupo de la tercera clase, los nombres que terminen en o, sean masculinos o femeninos, estos nombres en el plural masculino terminarán en i. Il tavolo, i tavoli. El pronombre de il pasa a i. De la letra o pasará a la terminación de la palabra con la letra i. También el plural femenino terminará en i. La mano, singular femenino, pasa a le mani, plural femenino. El pronombre de la pasa al pronombre le para el plural. Y la terminación de o pasará a i. Ahora veremos las formas particulares del plural. En singular, las palabras que terminan en ca o ga, como il monarca, la boteca, pasarán en masculino en plural por chi o ghi. De il monarca pasará a i monarchi. En femenino terminarán en che o ghe. En este caso, la bottega pasará a le botteghe. Las palabras que terminan en cia o gia, como farmacia, la pioggia, terminarán en cie o hie, como le farmacie. De la farmacia, el plural femenino pasará a chie, le farmacie. De la pasa le, el pronombre. Si precede por una consonante, ce o ge, pasará al plural como le piogge. La pioggia, le piogge. Pasará al plural con la letra ge. Las palabras que terminan en sci como la faccia pasarán al plural como le facce. sce. Las palabras que terminan en co o go como il pacco, lo psicólogo, no es una regla, pasarán al ci o gi o también al chi o ghi como i pacchi, gli psicologi. No es una regla porque hay otras palabras que no cumplen. Las palabras que terminan en io con i acentuada, il pendio, pasará a la doble i en plural como i pendi. También existe la palabra zio, que también está acentuada en la i y pasará al plural como zii. Las palabras que terminan en io con i no acentuada, lo stadio, pasarán al plural con la terminación i y el pronombre gli, gli stadi. ¿Por qué? Porque el pronombre lo en singular pasa al pronombre en plural como gli, gli, gli. Palabras irregulares en plural. Estos sustantivos son masculinos en singular, pero se vuelven femeninos en plural. Ejemplo, il dito, el dedo, le dita, los dedos. Pasa de masculino al femenino. Il ginocchio, la rodilla, es masculino, pasa al plural en femenino. Le ginocchia. L'uovo también es masculino, el huevo. Pasará al plural como femenino, le uova. Il lenzuolo, masculino, pasa al femenino, plural, le lenzuola. L'osso, le ossa. L'orecchio, le orecchie. Il migliaio, le migliaia. Il centinaio, le centinaia. Il braccio, le braccia.
Estos sustantivos, en cambio, no cambian de género en plural, sino que adquieren una terminación inesperada. L'uomo, gli uomini. L'arma, le armi. Algunos nombres, en cambio, no cambian en plural. Son los llamados nombres invariables en número. Nombres compuestos de una sola sílaba. Ejemplo, il re. Pasa el plural como il re. No cambia la palabra re, pero cambia el pronombre de il pasa a i. Nombres que terminan con una vocal acentuada. Tampoco cambia. La activita, le activita. Cambia solo el pronombre. De L apóstrofe por le. Nombres que terminan en i, como la crisis, también queda igual. Cambia el pronombre solo por le. De la a le. La crisis, le crisis. Algunos nombres masculinos que terminan en a tampoco cambian. Solo el pronombre de il pasa a i. Il socia y socia. Nombres femeninos que terminan en ie. La carie pasa a le carie. Excepto la moglie. Pasa a le mogli. Y la superficie pasa al plural como le superfici. Nombres que son abreviaturas de otros. La foto pasa al plural como le foto. La moto, le moto. Sustantivos extranjeros que terminan en consonante. Il computer y computer. Il DVD y DVD. Los nombres defectuosos, por otro lado, son aquellos sustantivos que tienen solo el singular o solo el plural. Tienen solo el singular los nombres no numerables. Il sonno, la fame, il formaggio. Muchos nombres que expresan cualidades abstractas, sentimientos, entidades, como il coraggio, la generosità. Nombres pertenecientes a lenguas sectoriales, como la física, la soto, la matemática, siempre quedan en singular. Tienen solo el plural los nombres que se refieren a objetos formados por dos componentes o a grupos de componentes del mismo tipo. Le forbici, i calzoni, le stoviglie, i viveri. Muchos nombres que vienen del latín le nozze, le ferie. El sustantivo en italiano. Invariables. No varían las palabras extranjeras en plural. L'autobus, gli autobus, il bar, i bar. Entonces tenemos estas palabras que no varían, solo el pronombre varía. De L apóstrofe a GLI. Y de il pasa a i, pero las palabras quedan iguales. ¿Qué significa el autobús? Los autobuses. Pero para el español existe el plural, pero para el italiano no. El bar, los bares, para el español. Pero para el italiano solo existe il bar y bar. Queda igual la palabra. Las palabras que tienen el acento en la última sílaba también queda igual. La città, le città, il caffè y café. Para nosotros en español sería la ciudad, las ciudades, pero para el italiano, città queda igual, no cambia. Las palabras que en femenino terminan en i, la crisi, le crisi, tampoco cambia la palabra, sino el pronombre de la pasa a le. Adjetivos en italiano. El adjetivo expresa una cualidad o característica del nombre al que se refiere y concuerda con el género de ese nombre. Pero, ¿cómo se forma el plural de los adjetivos? Simplemente cambiando la terminación final del singular. Para el primer grupo, en masculino y singular, tenemos la palabra caro, que en español sería querido o estimado.
pasa al plural como cari. Cambia de O para I. En femenino, la palabra es cara. También igual, querida, estimada. Pasa al plural como care. En el segundo grupo tenemos la palabra triste. De E pasa a I en el plural, tanto el masculino como el femenino. De triste a tristi. En el tercer grupo tenemos la palabra que termina con la letra A. Egoísta. Pasa el masculino en plural como egoisti. En femenino, la palabra egoísta pasa al femenino al plural como egoíste. Entonces, son las palabras que terminan en A. El ejemplo egoísta es solo un ejemplo, pero hay muchas palabras que terminan en A, como la ragazza, le ragazze, en femenino. La chica, las chicas. Concordancia de los adjetivos. El adjetivo concuerda siempre con el nombre al cual se refiere. Primero, si el nombre tiene el mismo género, entonces el adjetivo se mantiene y cambia al plural. Ejemplo, la rosa e la margherita sono belle. Esta frase es femenino, por eso la palabra belle termina en E. Y es femenino porque se refiere a la rosa y a la margarita. Il tulipano e il ciclamino sono belli. Esta frase es masculino, por eso la palabra belli termina en I y es masculino porque se refiere al tulipán y al ciclamino. Segundo, por lo tanto, si los nombres tienen géneros diferentes, entonces los adjetivos toman el masculino plural, ya que se toma en cuenta el número de nombres. Ejemplo, María y Paolo sono simpatici. Estamos hablando de dos personas. Cambia a plural masculino. Por tal motivo termina la palabra simpatici en la letra I. La rosa e il tulipano sono belli. Igual sucede aquí. Se refiere a dos cosas. Por lo tanto, la palabra belli es masculino plural. Los artículos determinativos en italiano. En singular, los sustantivos que terminan en O son masculinos. Ejemplo, ragazzo, treno. Y en plural, los sustantivos masculinos que terminan en O, E, A, en plural se cambia por la letra I. Ejemplo, ragazzo. De ragazzo pasamos a ragazzi. De cane pasamos a cani. Entonces, el singular termina en O como ragazzo, pasa a ragazzi, termina en I. Singular de cane, termina en E. Es igual masculino, porque es il cane. Pasa al plural como i cani. Los sustantivos que terminan con la letra A son femeninos. Ejemplo, ragazza, máquina. Ragazza es chica. Máquina es el auto. La ragazza, la máquina. Los sustantivos femeninos que terminan en A, en plural se cambia por la letra E. Ejemplo, de ragazza pasa a ragazze. De A pasa a E. Los sustantivos que terminan en E pueden ser masculinos o femeninos. Ejemplo, bicchiere es masculino. Carne es femenino. Inseñante puede ser masculino o femenino. Los sustantivos femeninos que terminan en E, en plural se cambia por la letra I. Ejemplo, clase pasa a classi. Stagione pasa al plural como stagioni. Atención, algunos sustantivos que terminan en A son masculinos, por ejemplo, problema, sistema, tema. No obstante, algunos sustantivos que terminan en O pueden ser femeninos, por ejemplo, mano, radio. Sin embargo, las palabras que terminan en ista pueden ser masculinos o femeninos, por ejemplo, artista, musicista. Los sustantivos en ista, que pueden ser masculino o femenino, en plural se cambia por la letra I cuando es masculino y por la letra E si es femenino. Ejemplo, artista pasa a artisti si es masculino.
Artista pasa artiste, si es femenino en el plural. Artículo determinativo femenino en singular la casa, la estrada, la rosa. Nótese bien, la vocal del artículo la se elimina si la siguiente palabra comienza con una vocal. En su lugar usaremos un apóstrofe. Lísola, láncora, la iniciativa. Atención, si la palabra comienza con IE, la A del artículo no se elimina. Ejemplo, la hiena. Artículo determinativo masculino en singular, lo. Generalmente se usa il delante de los nombres en masculino que comienzan con consonante, excepto algunas excepciones en las cuales se usa lo, il cane, il ristorante, il cuadro. Usaremos el artículo lo delante de los nombres masculinos que comienzan por vocal, l'albero. Originalmente sería lo álbero, pero como en el caso de la, cuando lo precede a una palabra que inicia por vocal, se elimina la vocal y usaremos el apóstrofe, L apóstrofe. Y, X, Z, utilizaremos lo yogur, lo zucchero. S más consonante se utiliza lo sport. GN, PN, PS se utiliza lo ñomo, lo neumático, lo psicólogo. Y más vocal, lo hiato, que es la pausa. El plural de L apóstrofe es GLI, G. Ejemplo, l'albero, gli alberi. Otro ejemplo sería l'amico, gli amici. Artículo determinativo femenino en plural, le case, le strade, le rose. Nótese bien, también se utiliza delante de palabras que empiezan por vocal, le isole, le iene. Artículo determinativo masculino en plural, i o gli, gli. Usaremos i en los mismos casos en que usamos el singular i cani, i ristoranti, i quadri. En el singular sería il cane. Pasamos al plural como i cani. El singular de restauranti es il ristorante. El singular de quadri sería il quadro. Entonces cambiamos completamente al plural, quitando il por i, y al final de la palabra también colocamos la letra i. Usaremos GLI en los mismos casos que en singular usamos lo, gli alberi, gli zuccheri, gli sport, gli psicologi. Habíamos dicho que era lo psicólogo. Pasamos a gli psicologi en plural. Lo sport, singular de sport, plural, gli sport. Lo zucchero, pasamos al plural, gli zuccheri. L'albero, el apóstrofe, pasamos al plural por gli, gli alberi. Artículos indeterminados en italiano. La palabra un se utiliza con palabras en masculino que comienzan en consonantes o vocales. Ejemplo, un ragazzo, un uomo. Uno se utiliza con palabras en masculino que comienzan con las letras Z. Uno zio. S más consonante, uno sport. PS, PN, uno psicólogo, uno neumático. GN, uno gnomo. Una se utiliza con palabras en femenino que comienzan con consonantes. Ejemplo, una donna. Un se utiliza con palabras en femenino que comienzan con vocales. Ejemplo, una arancha, una naranja.